amigos de Visualmente, yo soy Luisa Fernanda Sánchez y les doy la bienvenida a esta nueva sección donde estaremos consultando con expertos sobre los temas de gran relevancia en el mundo. Hoy tendremos un invitado muy especial, es un experto en economía que más adelante se los voy a estar presentando porque antes quiero hablar con ustedes de un tema que ha generado gran controversia en el país en los últimos días. Se trata de la reforma tributaria, la tercera en el gobierno de Iván Duque, que busca incrementar los ingresos de la nación. Esta reforma se presenta para llenar los huecos que dejaron el manejo de la pandemia, la inversión que representó todo el sector de la salud, los subsidios a la nómina, a las empresas y por supuesto la devolución del IVA. Para simplificar y entrar en detalles sobre este tema, nos acompaña José Alberto Romero. Él es economista, especialista en finanzas y es además consultor y asesor en temas políticos y económicos. José Alberto, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos y esperamos aportar algunos elementos a esta gran discusión que nos ocupa hoy en el entorno nacional. Comencemos primero por la pregunta que es la que muchos desconocen. ¿Qué es una reforma tributaria? Muy bien. Una reforma tributaria es una decisión del alto gobierno y su equipo económico que determinan, con base en análisis financieros, económicos, que es necesario modificar la estructura tributaria del país, garantizar los gastos de funcionamiento y operación y estabilizar las finanzas públicas que hoy están en una situación muy compleja. Eso es básicamente una reforma tributaria. Bueno, hablemos de cuánto busca recaudar el gobierno y qué destinación se le va a dar a estos recursos. Bueno, el gobierno en el borrador del proyecto de reforma y en las diferentes reuniones y entrevistas a los medios de comunicación ha venido hablando normalmente de una reforma que aspira a recaudar 30.3 billones de pesos, de los cuales 5 billones ya estarían comprometidos en el Sistema General de Participaciones, que es un mecanismo mediante el cual se le trasladan los recursos a los municipios de Colombia para cubrir gastos de salud, de educación, agua potable y otros gastos. O sea que contaría, descontando eso, contaría con 25 billones para atender todos los gastos que deja la pandemia, que deja la crisis, programas como Jóvenes en Acción, Familias en Acción, los subsidios al desempleo, los gastos en salud, pagar algo de deuda porque estamos súper endeudados, pero ahí empiezo diciendo que las cuentas en la reforma no dan. Recaudar 30 billones en una reforma en la situación tan compleja, tan difícil por la cual atraviesa hoy el país, producto de la pandemia y de otras variables, pues yo soy pesimista de que el gobierno logre recaudar esa cifra. Recuerden que eso va al Congreso, el Congreso no está muy seguro de la reforma. El mismo partido del presidente ha expresado sus reservas. Gravar las pensiones, aumentar el IVA, son medidas muy difíciles, muy impopulares y en un momento tan complejo, tan difícil, no va a ser fácil. Así que para responder la pregunta, la esperanza es recaudar 30.3 billones, pero lo veo muy difícil. Sí, exactamente le iba a preguntar por el panorama. ¿Usted lo ve pesimista, puesto que el país aún no se recupera del estrago que dejó la pandemia? Bueno, aún seguimos en eso, ¿no? Pero ahora toquemos ya temas muy puntuales. ¿Cuáles son las propuestas que está planteando el gobierno en esta nueva reforma tributaria? Sí, el gobierno plantea puntos importantes. Un punto, digamos, sobresaliente: ampliar la base tributaria de las personas naturales. Ese punto es claro. Según el estándar internacional y según la OCDE, Colombia está hoy por debajo del promedio del porcentaje de personas naturales que debe declarar y presentar declaración de renta. Entonces, hay un punto ya bastante avanzado y de acuerdo en el sentido que hay que aumentar la base tributaria de personas naturales. O sea, ahí ya tenemos una noticia preocupante porque ya hay relativamente consenso de que hay que aumentar tanto la base, o sea, vamos a vincular más personas
para que reporten información, para conocer cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, pero quienes ganen mensualmente 2.600.000 pesos aproximadamente, como está la propuesta hoy en día, tendrán que comenzar a pagar pues un impuesto proporcional, pero de ahí para arriba va a venir una tarifa progresiva y digamos que la idea definitivamente es aumentar el recaudo sobre las personas naturales y la meta es 16.8 billones. Va acompañada de la propuesta de gravar las pensiones, va acompañada de la propuesta de gravar los dividendos, va acompañada de la propuesta de una tasa marginal a los patrimonios mayores de 5.000 millones de pesos, y vuelve el mismo tema. Yo veo muy difícil que a través de este mecanismo logren recaudar casi 17 billones. Lo vamos a decir en toda la exposición. Las cuentas de la economía, el crecimiento o el decrecimiento de la economía, el comportamiento de las principales variables, todas nos dicen que estamos en una situación como nunca antes vista. O sea, creo que quienes hemos estado ya muchos años en ese seguimiento, es la primera vez que tenemos una situación tan difícil y tan compleja que yo entiendo al gobierno en la disyuntiva en que está, porque sacar una reforma cuando la situación económica es tan difícil y tan compleja, pues se hace mucho más difícil, y veo complejísimo que logren recaudar 17 billones, dando solamente personas naturales y con el IVA, porque no hay demanda, no hay consumo, hay desempleo disparado, la demanda está deprimida, está fría, o sea que va a ser muy difícil cumplir esa meta. Sin tener el apoyo de los sectores económicos y políticos, ¿el gobierno se acogería a un plan B o solo tiene lo de la reforma tributaria? No, la reforma tributaria no tiene plan B. Podremos ajustarla, reducirla, modificarla, bajar las tarifas, pero el gobierno está en una situación de que nos tenemos que ir sí o sí con reforma. Y ahí hay que entender la situación, porque uno escucha a algunos sectores que por qué me van a gravar, que por qué me van a aumentar, que por qué más a las empresas, que por qué a mí, que por qué al empresario, que por qué no al consumidor, etcétera, etcétera. No. Hablando objetivamente, la reforma tributaria, infortunadamente, hay que hacerla y es un acto responsable de este gobierno hacerla. Ya miran los detalles de qué tarifa, en qué condiciones, qué afectaciones, etcétera, será producto de una negociación política, de unos debates muy álgidos que se escucharán en el Congreso en los próximos días, y más a un año de una elección presidencial. La situación parece bastante difícil, pero reforma tenemos que hacer sí o sí. Usted mencionaba que las personas naturales entrarían a gravar aún más o menos ¿cuánto sería el tope? Pues mire, la pirámide como está dibujada dice que hoy en día están en la base de renta más o menos de 3.5 millones hacia arriba. O sea que ahora van a bajar la base a 2.6, o sea que más personas van a ingresar y las que están en el rango bajo solamente van a ser objeto de reporte, o sea, van a presentar la declaración de renta en ceros. Allí lo que el gobierno está mirando es haciendo un seguimiento, cómo se comportan esas personas, a ver qué encuentra por ahí hacia el futuro, porque va a ser un seguimiento de la calidad de la información, del tipo de ingresos y del tipo de gastos que tienen esas personas. O sea, quienes están en el 2.5, 2.6 seguramente no van a pagar mayor retención, y si pagan, pagarán 100.000, 150.000, 200.000 pesos al año, o sea que ahí no, pero en la medida que eso va subiendo a 2.8 millones, a 3.2, a 6, a 7, la tarifa se va creciendo, y entonces quienes ganen 10, 12, 14 millones se van a encontrar con una retención en la fuente bastante alta, y allí podemos encontrar muchas sorpresas, muchas inequidades y muchas injusticias, porque la idea es que el recaudo de la reforma se sopese más o se recargue más sobre personas naturales y no sobre las empresas. ¿Y qué hay de los grandes patrimonios? ¿Estos también entrarían a aportar? Sí, la propuesta que tiene el gobierno es
que los patrimonios mayores a 5.000 millones paguen una tarifa del 3%. Hay quienes, lógicamente, pagan sus patrimonios hace pocos años. Recuerden ustedes que hubo una amnistía para esos patrimonios. Entonces, ahora que los trajeron, los van a comenzar a grabar. La gente dice, ¿cómo así? Me dieron una amnistía, yo los traje, los legalicé y pagué un impuesto. Y ahora me los van a grabar. Infortunadamente, la idea es que la filosofía del sistema tributario es sencillo en cualquier parte del mundo. Quien tenga recursos debe pagar y debe pagar harto, porque los pobres, que hoy son el 50% de los colombianos, no tienen de dónde. La clase media está reventada, está quebrada, y quienes definitivamente les toca pagar un buen impuesto es quienes tienen recursos, como quienes tienen los 5.000 millones de pesos en capitales ahorrados o invertidos. ¿Y qué hay de las grandes empresas? Tengo entendido que estas tampoco se les va a entrar a cobrar, ¿eso es cierto? Mire, hoy en día las empresas están pagando el 33% de impuesto de renta. La propuesta de la reforma es bajar eso al 31 o al 30%. Ha habido muchas críticas sobre ese tipo de decisiones. Hay veces las críticas y los análisis son un poco con sesgo político, y ahí que uno hay que hacer en ese sentido. Digamos que de alguna manera a las empresas hay que apoyarlas, hay que darles la mano, porque son las únicas capaces de generar empleo. Con los niveles de desempleo que tenemos hoy en Colombia, la cosa es muy crítica y es muy dramática. Y tenemos que apoyar a la empresa, facilitarle, subsidiarle, abrirle todas las posibilidades a través de subsidios, a través de amnistías, de ayudas, de lo que usted quiera, pero hay que salvar el empleo. De tal manera que la propuesta es reducir del 33 al 31, 30%, me parece apenas lógica, e inclusive creo que para las metas que estamos esperando de creación de empleo, está muy bajita, pero no se puede hacer más, no hay para dónde coger. Pero es indudable que la esperanza del empleo está en la gran empresa y en la mediana empresa, porque el Estado no tiene la capacidad, y ustedes saben los niveles de marginalidad e informalidad que tenemos en el país. Nos toca hacer el esfuerzo de que la empresa se consolide, se reactive, se anime y nos genere los empleos que tantos colombianos están esperando hoy en sus casas. Una pregunta ya a manera personal, siendo una reforma tan impopular en el país, ¿por qué económicamente es necesario? Es muy importante esa pregunta. Primero que todo, las finanzas de la nación están descuadradas. Están descuadradas. Tenemos un déficit que se ha crecido hoy en el 20-30%, en una cifra extraordinariamente preocupante. Nunca habíamos tenido, óigase bien, el déficit fiscal que tenemos hoy. Primer punto. Segundo punto, tenemos un nivel de endeudamiento que comienza a ser sumamente peligroso en el contexto internacional, porque estamos sobreendeudados, y las agencias calificadoras ya han advertido al país que si no se hace la reforma tributaria para aumentar los ingresos, que si no se controlan los gastos de funcionamiento y de inversión, van a tener que revisar la calificación. Mire, por Dios, si llegan a revisar la calificación y ese grado de inversión baja, no aguanta la economía colombiana. No tenemos el soporte, no tenemos la solidez para aguantar los embates de una economía mundial que se debate hoy entre la vida y la muerte. De tal manera que necesitamos enderezar o equilibrar un poquitín las finanzas. De lo contrario, ir a conseguir crédito al mercado internacional va a ser muy difícil, pero aparte de ser muy difícil, va a ser sumamente costoso. Y con un dólar como el que está hoy en día, no lo aguanta ninguna economía. Hay que hacer la reforma, hay que recaudar y hay que controlar el gasto, pero no nos queda otro camino. Y me imagino que también se vería afectada la inversión de empresas extranjeras.
Claro, si las finanzas públicas de Colombia no se estabilizan un poco, porque estamos en una incertidumbre tenaz, en un panorama muy difícil, pero si además la calificación no la llegan a tocar hacia la baja, o si alguna entidad multilateral nos dice, no le puedo prestar mañana, pasado mañana, 15, 20, 30 millones, eso genera una incertidumbre y una inestabilidad hacia el mercado de inversionistas de incalculables proporciones. Ustedes se pueden imaginar que hoy varios inversionistas comiencen a pensar si invertimos o no invertimos en Colombia. Ese solo hecho de que lo piensen, de que aplacen megaproyectos, de que digan, oh, este año no, el año entrante, eso tiene un impacto en la economía de incalculables dimensiones. Y si eso pasa, puede tener un efecto sobre el empleo, sobre el crecimiento económico y sobre todo el andamiaje sobre el que descansa la estructura económica, y eso no lo podemos esperar, nos toca sacrificarnos, hacer reforma, y entre todos los que puedan pagar más impuestos desde el punto de vista equitativo, que sea redistributivo, pero hay que hacer un esfuerzo. Ya desviándonos un poco del tema, ¿qué pasa con las exenciones del IVA? ¿Eso se va a acabar? Sí, eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Hoy hay alrededor de 80, 90 productos que no tienen IVA. Eso se va a reducir yo no creo que al 100%, pero van a quedar por ahí 10, si acaso 10 productos sin IVA. Ya lo dijo el gobierno, que inclusive va a grabar el chocolate, la sal, el azúcar, en un acto que me parece un poquito también equivocado, porque el chocolate, pues no creo que lo tomen las señores del estrato 8, el chocolate también les gusta en Ciudad Bolívar, y en Bosa, y en Soacha, y en todas partes. Entonces, colocarle IVA al chocolate, a la sal, me ha parecido una declaración prematura y equivocada del viceministro. Igual colocarle IVA al cacao y al café, porque el gobierno tiene una política encaminada a incentivar el consumo de café. Quiere que tomemos más café. Entonces, ¿cómo quiere que tomemos más café? Los cafeteros quieren que consumamos más café, pero ¿cómo quieren que tomemos más café si le van a colocar el IVA? Ese tipo de medidas contradictorias no son buenas para el gobierno. Creo que antes de darla a conocer en los medios de comunicación deben ser discutidas y analizadas, y luego sí se darlas por los medios, porque genera un bombazo a la economía, y hoy la gente está comprando mucho más chocolate porque necesita guardar antes de que le pongan el IVA. Entonces eso hay que ir un poquito más organizados, pero indudablemente vamos a pagar más IVA. Hay un IVA del 5%, seguramente se va a acabar y todo va a quedar en el 19%, van a ampliar la base de los bienes de IVA y vamos definitivamente a pagar más IVA, y la canasta se nos va a encarecer en aproximadamente mínimo el 13%. Es decir, que el café, el azúcar y el chocolate entrarían a ser grabados con el 19%. Sí, correcto. Esa es la propuesta, eso es lo que dijo el ministro Londoño anoche, y por eso el país está hoy en revuelo, porque pues suponemos, él había dicho que, o ha dicho que van a grabar con el IVA del 19 a unos productos que consumen las clases altas, digámoslo así, y esa es la filosofía. Pero grabar otros bienes de consumo masivo, el IVA es un impuesto regresivo. El IVA afecta por igual a pobres y ricos. Es un impuesto ingrato y triste, que hay que saberlo manejar, porque si le graban el chocolate a la persona de estrato 1 y se lo graban al del estrato 8, entonces no se imagina el dolor de estómago para la persona de estrato 1. El de estrato 8 ni lo siente, pero el de estrato 1, dejar de tomar chocolate es un impacto grande por su capacidad. Ahora, están ilusionados con que con la devolución del IVA van a paliar todos los males. No, devolverle a la gente 40, 50, 80 mil pesos, eso le alcanza para ir a la tienda y comprarse 2 bolsas de leche, y ahí termina. Si piensan acabar la pobreza y la miseria con ese tipo de medidas, podrán verme en 10 años y miramos las cifras, y las cifras son las mismas. No se ataca la pobreza y no se ataca la miseria dándole a la gente 50 mil pesos mensuales, porque ustedes saben que eso alcanza para, como ya lo dije, para comprar una bolsa de pan y pare de contar. Pero el IVA es un impuesto muy delicado, muy complicado, por la famosa regresividad y costo que genera en la clase baja. Paro ahí un momento para ya con una última pregunta.
Sí. que tiene que ver con que la reforma tiene una parte sustancial sobre el medio ambiente, que tiene que ver con el tema de los impuestos verdes. ¿Esto en qué consiste? Bueno, me ha parecido muy interesante, observo favorable esa intención, bienvenida, y es de las medidas que hay que apoyar. Sí, básicamente aparece un impuesto muy importante, y es el impuesto a la utilización de plásticos de un uso. O sea, todas esas bolsas que utilizamos diariamente, que han venido siendo controladas por el gobierno, van a tener un impuesto que me parece muy importante que se haga, que se concrete y que se materialice. Hay otro impuesto que también está allí, que ya viene funcionando, pero está muy débil y su recaudo muy bajo, y es el impuesto al carbono, sobre el carbono que utiliza la gasolina de los carros. La idea es que a la gasolina se le colocan un impuesto sobre el carbono, pero la propuesta de la reforma es aumentar la tarifa de ese carbono. O sea, en resumen, es aumentar el impuesto de vehículos por contaminación ambiental, que hoy en día es irrisorio. Me parece una medida muy, muy buena, muy sana. Me parece que solamente en el caso del impuesto a plásticos de un consumo proponen el 2%. Una bolsa que hoy vale 300 pesos pasaría a costar 500, 600 pesos, o sea, es más del doble, pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo, tanto en el recaudo, que no es tanto, el gobierno espera recaudar 1 billón, no lo veo, pero la intención es muy buena, pero también nos invita a que seamos más responsables con el uso de un plástico que viene causando estragos en el tema ambiental. Pero más que el impuesto que está allí, que es al carbono, al plástico y a los vehículos contaminantes, me llama mucho la atención que esos recursos están destinados al desarrollo de una política forestal y ambiental. Ojalá que así como está la idea en el borrador del proyecto, la desarrollen y la cumplan, porque tenemos que indudablemente dedicar más recursos a todo el tema ambiental. Así que saludo que la reforma contemple, aunque tenuemente, este impuesto, lo saquemos adelante y lo concretemos y ojalá lo sigamos incrementando. Nosotros estamos haciendo una reforma casi cada año. Eso no lo aguanta ninguna economía. El Estado colombiano y los gobiernos se tienen que poner serios en estructurar una reforma de fondo y de largo plazo, bien diseñada y bien estructurada, que aguante mínimo 5 años, para que quien quiera invertir en Colombia diga, hay una estructura tributaria, yo voy a invertir en Colombia porque el impuesto que va a pagar es este. Y no que cada año le cobran el 20, el 15, hoy el 8, pasado mañana le cambian las reglas de juego. Eso no es serio. Primer punto. Segundo punto, el tema de la corrupción. Si el país no ataca definitivamente, no con declaraciones ni con columnas de opinión ni con noticias, no, tiene que tomar acciones concretas para acabar la corrupción, porque hoy cuesta la corrupción al año, estamos hablando de 50 billones. Ahí hay 2 reformas, prácticamente. Si corregimos eso, creo que nos ahorraríamos una reforma. Y finalmente el tema del gasto. El Estado colombiano se tiene que volver más eficiente con todo rigor en el gasto, porque hoy hay miles de actividades, miles de operaciones que son ineficientes, hay malgastos por todo lado, obras que se contratan por un valor y finalmente se pagan 5, 6, 7, 8 veces. Ahí está el listado de las últimas obras que se han hecho en Colombia. Todas empezaron en un monto y todas están terminando en 4 o 5 veces el valor. Eso no lo aguanta ninguna economía ni ningún bolsillo de los colombianos. Así que a gastar bien, a atacar la corrupción y a planear bien para que evitemos estar cada 6 meses en una reforma y llorándole a los colombianos que sigan poniendo el bolsillo cuando no hay de dónde. Perfecto, José Alberto, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que se conectan a esta hora en Visualmente. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, estamos como Visualmente Blog y en nuestra página web www.visualmenteblog.com. Hasta otro video. Buenas tardes para todos, gracias.